Familia, ¿sabéis que conseguir un solo personaje en Genshin Impact puede costarte hasta $475? Y no lo decimos nosotros, ya que lo ha confirmado el mismo estudio desarrollador. Esto obligado por una investigación del gobierno de Estados Unidos. Porque si no lo sabéis, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, conocida como la FTC, impuso recientemente una multa de $20 millones a Hoyoverse, los creadores de Genshin Impact. La razón, pues ocultar los verdaderos costos del sistema gacha y permitir compras a menores sin el consentimiento de sus padres. Que seguramente conocéis historias de que un niño ha arruinado a sus padres con el sistema de Genshin Impact, con el sistema de gachas. Y como parte del castigo, Hoyoverse se vio obligado a rediseñar cómo muestra las probabilidades y precios reales dentro del juego. Y familia, es aquí donde todo cambia, ya que desde el 6 de mayo Genshin Impact presentará nuevos avisos en su interfaz, como probabilidades reales de obtener personajes o armas limitadas, los rangos de gasto estimado para conseguirlos y hasta una calculadora de deseos que revela cuántos intentos puedes hacer con tu dinero. Por ejemplo, la probabilidad de obtener el personaje estrella en un banner limitado es de solo de 1,103%, y eso puede traducirse en un gasto entre $1,98 y $475,2, y eso si tienes suerte. Por otro lado, en el caso de las armas, la tasa sube a 1,48%, pero aquí el gasto máximo puede superar los $420. En resumen, si quieres un personaje nuevo que ha salido en la última versión de Genshin Impact, tendrás que gastarte entre $2 y $475, y eso si tienes suerte. Y lo mismo pasa con las armas, que esto puede llegar a los $420. Así que sí, free to play, pero ahí lo tienes. Y aunque estos datos ahora son visibles, el sistema sigue siendo complejo y para muchos engañoso. ¿Por qué? Porque las conversiones entre los cristales de Génesis, protogemas y deseos siguen siendo bastante confusas, ya que este sistema de monedas internas fue creado, según la FTC, como una especie de pantalla de humo para que los jugadores no se den cuenta cuánto dinero están gastando realmente, ya que incluso con $100, sin bonificaciones, sin nada, puedes quedarte sin conseguir el personaje que querías, con $100 putos, gente, y luego no eres capaz de invitar a tus padres a cenar. Tócate los huevos. Porque sí, este tipo de juegos con sistemas gacha ha sido comparado por algunos jugadores veteranos con adicciones como el alcohol o las apuestas. Así que a partir del 20 de mayo, Genshin Impact implementará nuevas verificaciones de edad en Estados Unidos, para así evitar que los menores accedan sin la supervisión de sus padres. Pero para muchos, estas medidas pues llegan demasiado tarde. Algunas familias seguramente que se hayan arruinado por estas gachas, y no solo de Genshin Impact, las gachas en general, gente. Y aquí la pregunta es, ¿qué aprendemos de esto? Pues que las mecánicas del juego no han cambiado, las probabilidades siguen siendo bajísimas y los precios altísimos. Pero gente, ahora al menos ya no se pueden ocultar. Así que yo os pregunto, ¿Genshin Impact es solo un juego o una trampa disfrazada de entretenimiento gratuito? Y ya sabes, déjame tu opinión en los comentarios, a ver cuánto dinero te has gastado en Genshin Impact. Y no olvides suscribirte para muchas más noticias de este tipo. Es que os voy a contar todas las polémicas que salen, además de consejos, trucos, guías y todo. Y sin más tonterías, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.